De vuelta de nuevo vamos a revisar los dos movimientos principales que hemos visto. Uno que descubrimos usando el carrito blanco de baterías y el dos, el que descubrimos usando el carrito que era un busito que se empujaba hacia atrás. Entonces, lo que vamos a estudiar va a ser la relación que hay entre, vamos a prepararnos aquí, entre posición, velocidad y aceleración, que fueron los tres conceptos que hemos desarrollado hasta ahora, y en un movimiento rectilíneo. Entonces, en el caso 1, que fue el caso del carrito motorizado, nosotros encontramos lo siguiente, y vamos a poner una ecuación que relacionaba posición X, la posición X, vamos a poner aquí posición, relacionada posición con velocidad, que lo llamamos con la letra V, y muy particularmente era la velocidad media o promedio. Todavía no habíamos hablado de aceleración en aquel momento. Entonces, nosotros vamos a revisar la relación. ¿Te acuerdas? La relación que encontramos era como este tipo. Era posición igual a, poníamos posición inicial en el 0, o sea, cuando el tiempo era 0, más, entonces, velocidad media, tiempo al tiempo 0. Esta fue la relación que nosotros encontramos con el caso del carrito. Y además obtuvimos dos gráficas muy interesantes. Una gráfica era la de posición, lo estamos haciendo aquí, de posición X, tiempo. Normalmente el tiempo se va a medir en segundos y la posición en metros. Y en el caso este que había una posición inicial, nuestra gráfica demostró ser una gráfica del tipo lineal. Entonces vamos a ver si podemos ponerla en color distinto. Una gráfica así, ¿verdad? Eso fue lo que obtuvimos. Entonces esa gráfica tenía una pendiente que lográbamos con midiendo el desplazamiento en un punto determinado, esto, delta X, ¿verdad? Correspondiente a un intervalo de tiempo, delta T. Y esa velocidad media era precisamente la razón del desplazamiento con el tiempo. Eso fue lo que encontramos en el caso del primer caso, ¿verdad? El caso del carrito que se mueve de cierta manera en el cual los desplazamientos eran del mismo tamaño y correspondiente a los intervalos de tiempo que también eran del mismo tamaño, o sea, del mismo tiempo. Ahora, nosotros no hicimos una cosa que debíamos haber hecho, una cosa interesante. ¿Cuál es? ¿Cómo luce la gráfica de velocidad entonces? ¿Cómo sería el comportamiento de la velocidad, que está en metros por segundo, con relación al movimiento? Entonces, claro, si la velocidad que encontramos fue una velocidad media constante, entonces aquí ponemos la velocidad media que encontramos. Vamos a decir, creo que en un caso podía ser 20 metros por segundo, 40 metros por segundo. El caso del que vimos era uno que cambiaba de 40 a 60. Entonces, esos 40 era una velocidad media y 60 era otra velocidad media. Y en ese caso, entonces, nuestra gráfica de velocidad media corresponde a algo más o menos así. Vamos a ponerlo en color. Y esa es la gráfica de velocidad media. Es decir, la gráfica de velocidad media me muestra a mí que a todos los puntos de tiempo, de 0, aquí, 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 todos los tiempos de tiempo, yo obtengo el mismo valor de velocidad media. Y acá en los tiempos en la posición, pues van variando linealmente, ¿verdad? Desde 0. Y ese es una cosa muy interesante. Pero ahora echemos para atrás un poquito. Nosotros obtuvimos la gráfica de esta gráfica de velocidad de la deposición por medio de este proceso, que es la rata de cambio, o sea, la relación de cambio de la posición con respecto al tiempo. Si nosotros examinamos ahora la ecuación, o
O sea, miramos la ecuación. La ecuación de posición, encontramos, era de este tipo, el de la ecuación de una línea recta, ¿verdad? T menos T sub 0. Examinemos bien qué pasa aquí. Si hay un cambio de posición, por ejemplo, de un T0 a un T, y hay un cambio de posición, por supuesto que hay un cambio de velocidad, o en este caso la velocidad no cambia realmente, sino que tengo la misma velocidad aquí y tengo la misma velocidad acá. Pero fíjate un detalle, ¿qué significa este término que está aquí? ¿Ves? ¿Lo ves? Es B, o sea, esto que está aquí, esta distancia en la gráfica, por supuesto en la gráfica, ese segmento en la gráfica representa la velocidad media. Y T menos T sub 0 es representado por este segmento que está aquí. No sé si lo notas. Fíjate bien, ese segmento es T menos T sub 0. Y este segmento es precisamente la velocidad media. Entonces, ¿ves este producto qué significa? Este producto tiene un significado muy especial. Estoy multiplicando B, o sea, esto que está aquí, lo estoy multiplicando por T menos T sub 0, que es esto. ¿Ves? ¿Ves qué significa? Este término que está aquí no es otra cosa que el área de ese rectángulo. ¿Lo ves? Ese producto de los dos lados del rectángulo no es otra cosa que el área. Entonces, ¿cómo entonces yo puedo, si tengo la gráfica de velocidad, encontrar la de posición? Aquí lo tengo. Claro, he encontrado una cosa muy importante. De la gráfica de velocidad, yo puedo ahora encontrar la gráfica de posición usando ¿qué cosa? Usando el área. ¿Ven? Encontrando el área, he encontrado la gráfica de posición. La gráfica de posición. Lo único que tengo yo que añadirle a este factor, que es el área, a esto, le tengo que añadir es la posición inicial. Entonces, aquí que tengo, he encontrado que con el área encuentro la posición. De la deposición con la pendiente, o sea, la pendiente de la tangente a la curva, es decir, la pendiente de esta recta, encuentro la velocidad. Mira qué interesante, ¿eh? Toma nota de eso porque ahora vamos a ver el segundo caso. En el segundo caso, tenemos una situación ligeramente distinta. El segundo caso era el busito. Y el segundo caso, el busito, la velocidad no resultó ser constante. ¿Por qué? Porque la gráfica de posición fue una curva. Entonces, vamos a explorar esa gráfica de posición y recordar qué hicimos en Tracker. En Tracker hicimos una cosa muy interesante. Esta resultó ser la gráfica de posición cuando medimos la posición y lo vinimos primero, recuerda que lo hicimos primero con los lapsos, el time lapse del busito y luego lo hicimos con el tracker. ¿Y qué obtuvimos? Tuvimos una curva, que en general esa curva va a tener esta forma. Puede partir de un inicio, no necesariamente de 0 en X, puede partir de un X0, vamos a marcarlo aquí, y va a tener la forma de una curva. ¿Ve? Una curva más o menos así fue lo que obtuvimos. Entonces, ¿qué hicimos con esta curva? Hicimos lo siguiente, tomamos, en el caso gráfico, tomamos puntos y a esos puntos le sacamos las tangentes. No sé si recuerdas que vamos a usar el color verde, a poner un caso, una tangente va aquí, otra tangente va acá, etcétera. ¿Ves? Y sacábamos sacábamos las pendientes de cada una de las tangentes a cada punto. Este era el punto 1, 2, 3, 4, correspondiente a sus respectivas posiciones y esto también a sus respectivos tiempos, porque los tiempos sí eran iguales, el lapso de tiempo eran iguales, de 0. Hicimos esto, eso lo hicimos también en el tracker, pero tracker lo hace mucho mejor, porque lo que hizo es lo siguiente.
estas pendientes en realidad son unas velocidades instantáneas que las sacamos a partir de un delta x primo, delta t primo. ¿Recuerdas? Que el delta S, esa delta t primo, era prácticamente cero, pero no era completamente cero, era lo que llamamos un instante, un intervalo de tiempo sumamente pequeño. Eso fue lo que hizo Tracker. Tracker toma ese intervalo de tiempo en un treintavo de segundo, lo cual es bien pequeño. Y se obtuvo una gráfica de este tipo. La gráfica de velocidad, tiempo. Vamos a borrar un poquito esto porque no nos queda mucho espacio. Vamos a quitar aquí. Pero recordando que esto es la velocidad en cada punto, es esa dx' por delta t', ¿verdad? Y esta es mi gráfica de velocidad en metros por segundo. ¿Y qué obtuvimos en esta gráfica? Bueno, es muy probable que haya una velocidad inicial. Voy a usar el color azul, ¿verdad? Una velocidad inicial aquí. Y obtuvimos una línea recta, recuerda que fue una línea recta con alguna pequeña variación, pero eso es por el error de cómo nosotros localizábamos en la punta de lo que es la parte inicial del carrito, que era el bus que se movía, que a medida que más rápido se movía era más difícil detectar. Pero al final obtuvimos esto, una línea recta. ¿Recuerdas? Bien, ¿qué pasa en una línea recta? En una línea recta yo puedo, los mismos puntos estos, que correspondían a los diferentes tiempos, ahora yo solamente tengo que sacar una sola pendiente porque la gráfica es toda. ¿Qué significa? Ahora tengo un cambio de velocidad aquí y un cambio de tiempo. Y la razón del cambio de velocidad al cambio de tiempo, y aquí no importa si es el delta t pequeño o un delta t grande, esto lo llamamos como, esta es la aceleración media. ¿Ves? Vamos a quitar este delta t aquí para que tengamos mejor espacio y ver y visualizar las cosas. Este es mi delta t. Eso es lo que obtuvimos. Pero ¿qué pasa? Este valor es el valor de la pendiente de la recta de la curva de velocidad. Pero resulta que es la misma. Es un valor que puedo aplicarlo a todos los datos. Entonces, esto me ayuda a mí, con la experiencia anterior del caso número 1, a escribir esta ecuación. Que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más esa aceleración media t menos t sub 0. O sea, para cada momento que yo quiera. Por ejemplo, este es mi t sub 0, aquí, y este es mi t. ¿Eh? Y eso es la gráfica de velocidad. Aquí también vamos a suponer, este es un t sub 0, y por aquí tenemos a t, para hacer correspondencia en ambas gráficas. ¿Eso qué significa? Yo he hecho, a través de esta ecuación, la pendiente de la tangente a cada punto, encontré los valores de la velocidad instantánea. La gráfica esta es la velocidad, vamos a escribirlo aquí, instantánea. ¿Ven? Más o menos se ve. Entonces, eso quiere decir que yo puedo hacer el mismo ejercicio que hice anteriormente, pero ahora con la aceleración. Puedo hacer una gráfica de la aceleración, y esa gráfica de aceleración, bueno, que me dice que el valor es constante. Entonces será una cosa así. Esta es la gráfica del eje de tiempo. Esta es la aceleración. Ahora la aceleración está en metros por segundo cuadrado. Y obtengo el valor que encontré de la aceleración media y lo represento aquí. Vamos a usar otro color, un anaranjado. Miren bien, aquí cuando yo marco este tiempo y este tiempo, nuevamente obtengo la misma figura que tenía antes, un rectángulo, en donde el lado, la altura del rectángulo es precisamente la aceleración. Y el otro lado del rectángulo es mi diferencia entre t menos t sub 0. ¿Ven? O sea, el área de esta gráfica es esto. Es el área. ¿Ves?
Ese es el área. Entonces, a partir del área, yo estoy obteniendo parte de la ecuación de velocidad. Solo le tengo que añadir es la velocidad inicial, que ese es un parámetro independiente de la aceleración. Pues lo vemos ahí en la ecuación, es un parámetro, es un parámetro independiente de la aceleración. Entonces, fíjense bien, el proceso es, de la pendiente de la tangente en cada punto obtengo la gráfica de aceleración. De la de velocidad obtengo la gráfica de aceleración. Del área de la gráfica de aceleración obtengo la gráfica de velocidad. Siguiendo esto tiene lógica, ¿verdad? Si de la posición yo obtuve la de velocidad con la pendiente de la tangente en cada punto, entonces yo debo poder encontrar la ecuación de la posición buscando el área. ¿Cuál área? Bueno, esta área que está aquí. ¿Ves? Esta área. Entonces, esta área me debe servir a mí para encontrar la ecuación de posición. Bueno, esa área que es igual. Vamos a ver. El área esa es igual a qué. Fíjense bien, ¿qué figura es esta? Esta figura es un trapecio, en muy particular un trapecio rectangular. Y un trapecio rectangular tiene como área la base, la base es precisamente t menos t sub 0, la base por la semisuma de las alturas, estas que están aquí. Esta altura y esta altura, ¿qué son? Esta es, bueno, t sub 0. Vamos a asumir, esa es la velocidad a t sub 0, más que la velocidad al inicio acá en 0. Entonces, es la semisuma de b sub 0 más, o si quieres puedo usar el inicio si quiero. En lugar de usar ese punto, por que evitar confusiones, mi t sub 0 pasa a ser ahora el inicio. ¿Ves? Es todo esto, es hasta acá. Y así incluyo b sub 0. Entonces, esa ecuación, vamos a borrar una línea aquí que me puede confundir también mi trabajo, pues ya nosotros sabemos eso de qué se trata. La semisuma de las bases, b sub 0 es una y la otra es la velocidad misma, al tiempo t. ¿Ves? Y esto, la semisuma, es decir, se divide esto entre 2. Pero esto a qué es igual. Esta área es igual a qué. Veamos. B sub 0 y más B sub 0, B. Pero B es esto que está aquí arriba. Entonces lo sustituimos. T menos T sub 0 por B sub 0 más, otra vez B sub 0, pero entonces ahora viene A T menos T sub 0. ¿Ya? Y aquí vamos a tener que poner un corchete porque ya la producto es diferente. Entonces así. ¿Ves? Si multiplicamos eso, ¿qué nos da? Bueno, nos da 2 veces b sub 0. Ah, y esto hay que dividirlo entre 2. Nos olvidamos ese 2 y después tenemos un problema. Bien, 2 veces b sub 0 por t menos t sub 0 dividido entre 2. Esa es la primera parte. O sea, tomo estos 2b sub 0 y los sumo. Más a. Entonces aquí tenemos t menos t sub 0, pero está multiplicado por t menos t sub 0. Eso es al cuadrado. Y esto entre 2. ¿Ves? Entonces, este 2 cancela con este 2. ¿Y qué tenemos nosotros? Bueno, esta ecuación va a corresponder a la posición, excepto que le tenemos que sumar la posición inicial. Entonces escribimos, la posición va a ser igual a la posición inicial más b sub 0, t menos t sub 0, más un medio de la aceleración por t menos t sub 0 al cuadrado. Y esa es la ecuación que estábamos buscando. Y fíjate que la ecuación esta de velocidad es una línea. Esta es simplemente A es una constante que es igual a A barra, o sea, la aceleración media. Esta es la primera ecuación. De ahí surge la segunda. La hemos reconstruido porque ya sabíamos cómo era. Y de esta hemos partido de su área y hemos encontrado la de posición.
¿Y qué gráfica es esta? Cuando tú tienes esta potencia a la 2 de la variable, eso no es otra cosa que una parábola. Entonces, esto, la gráfica que representa la posición en el movimiento del busito es una parábola. La gráfica que representa la velocidad, vamos a ponerlo aquí, la velocidad, vamos ahora sí a marcarlo bonito para que se vea bien. La velocidad instantánea, este es de la posición y este es de la aceleración. ¿Sí? Es una constante la aceleración, la velocidad es una línea recta y la posición es una parábola. Este es característico ¿de qué? De un movimiento con aceleración constante. Porque ya lo ves allí, aceleración constante. Hay otros que le llaman a esto movimiento uniformemente acelerado, que también vale. Entonces ya lo tenemos. Este es un caso muy especial porque al menos una, la velocidad varió linealmente y la aceleración fue constante. En el primer caso fue la posición variaba linealmente y la velocidad era constante. Y hay una cosa muy interesante también. De la pendiente de la tangente de una gráfica obtengo la rata de cambio y eso es la velocidad. De la deposición pendiente de la tangente obtengo la velocidad. De la pendiente de la tangente de la velocidad obtengo la aceleración. De la aceleración, del área de la aceleración obtengo la de velocidad. Y del área de velocidad obtengo la de posición. Y están todas estas ecuaciones que tienes aquí. Resumiendo las ecuaciones, tenemos caso 1. Movimiento con velocidad constante. Y las ecuaciones son x igual a x inicial más la velocidad t más el tiempo inicial. Y la otra ecuación es que la velocidad es una constante. Y del caso 2 es un movimiento con aceleración constante, en donde x, hemos encontrado x igual a la ecuación de la parábola, x sub 0 más velocidad inicial menos t sub 0 más un medio de la aceleración t menos t sub 0 al cuadrado. Vamos a poner este cuadrado un poquito más grande para que se vea bien. Al cuadrado. Bien. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración t menos t sub 0. La aceleración es una constante que es igual a sub